Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos, como siempre, a este programa, La Pica en Flandes, el programa decano, el programa de referencia del mundo cívico-militar, dirigido pues, a toda la gran familia militar en España y luego también con vínculos, como no puede ser de otra manera, con nuestros hermanos hispanoamericanos y otras fuerzas armadas del resto del mundo. Queremos enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros oyentes. Nos consta que nos siguen con verdadero interés y lealtad y eso a nosotros pues, nos está animando mucho. Nos lo trasladan en distintos foros, en carreras militares, en Militaria. Esto nos anima desde luego a seguir en esa línea de esfuerzo, de análisis, de debate. Así que muchísimas gracias. Ahora emitiendo en Informa Radio, este gran proyecto de radio, digamos, divulgativa a nivel nacional. Ahí tenemos nuestro programa que emite en los miércoles a las 3 de la tarde y también en mi canal YouTube de forma inmediata tras su grabación. Así que muchísimas gracias. Hoy tenemos un plantel de lujo con nosotros. Tenemos al Teniente General don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi Teniente General. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de nuevo. Muchas gracias. Con nosotros también está el general don Salvador Fontela Ballesta. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Con nosotros está también el coronel don César Collins. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Y también está con nosotros nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes al resto de la mesa y a todos nuestros oyentes. Y el que les habla, el veterano legionario del Tercio, gran capitán Guillermo Rocafort. Pues voy a ceder rápidamente la palabra al teniente general. Hoy se van a suscitar, se van a tratar temas interesantísimos, como los relacionados a los famosos misiles rusos, que luego no eran rusos, eran ucranianos, todo lo que ha generado al respecto, el tema de la cumbre de la OTAN, la reunión de la OTAN que ha habido recientemente en Madrid. Luego también el asunto delicadísimo en el marco de la guerra de Ucrania, de la voladura del Nord Stream 2. Y luego, por último, se tratará el tema de la defensa militar de la Unión Europea. Como ven, queridos oyentes, digamos, temas de primerísimo nivel que van a ser abordados por los mejores especialistas de España. Así que cedo la palabra rápidamente a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alemán. Adelante, mi teniente general, por favor. Buenas tardes de nuevo. Pues creo que hace ya tiempo que no hemos tocado en el programa la situación en Ucrania, que está siendo, como es lógico, noticia de primera plana en el punto de vista geoestratégico y ha habido novedades importantes. Pero sobre todo es importante la marcha del conflicto y la marcha de esta guerra, que desde luego, y soy el primero en confesar que me equivoqué al principio, allá por el mes de marzo, de que esto iba a ser una guerra corta. No, yo creo que ha habido errores más que estratégicos, tácticos por parte de Rusia, y intentó hacer una especie de guerra relámpago, pero no consiguió sus objetivos por muchos motivos. No vamos a entrar otra vez a hablar de los fallos de logística, de la ampliación de lo amplio del frente que cogió, de hacer distintos frentes de ataque, en fin. Vamos al problema actual, que ha sido el error o no error de ese misil que cayó en Polonia, causando víctimas, y por tanto la alarma, puesto que Polonia es territorio OTAN, que pudo producir aquello. Rápidamente todo el mundo, todas las inteligencias de los implicados fueron a buscar el origen de aquel misil, que claro, en un principio, como era lógico, apuntaba a Rusia, pero después ya estudios más detallados o interesados pues dijeron que no, que había sido un error de Ucrania. Era un material ruso, pero también los ucranianos tienen material ruso, y
la noticia que quedó en el aire o que quedó justificando aquella caída del misil en territorio polaco, pues fue que había sido un error de los ucranianos. Hay que ponerse en la piel de lo que es la guerra. La guerra ha cambiado mucho desde el punto de vista de los medios y de la tecnología, pero los principios, pues desde sus inicios, las guerras tienen sus principios y el engaño en la guerra, pues es un arte más de forma de combatir, ¿eh? Y entonces yo creo que a pesar de quedarnos todos muy tranquilos, que con la, vamos a llamarle, justificación oficial de ese misil en Polonia, pues todos tranquilos, ¿eh? Unos engañan a otros, todos dicen que no han sido, después que ha sido un error y después aquí no ha pasado nada, ¿eh? Y aquí vamos a seguir en el statu quo en que nos encontramos. Francamente, yo no me creo ninguna versión, ni de los unos ni de los otros. Ahí ha habido algo que no interesa sacarle más jugo y hacer más grande la herida. Por lo tanto, la OTAN pues no ha querido ampliar el conflicto, no ha querido que esto trascendiera a un ataque en territorio OTAN y con las consecuencias que eso hubiera traído, lógicamente, el artículo 5 y vete eso a saber dónde estaríamos ahora. Pero yo vuelvo a insistir que la falta de verdad es para mí lo que ha imperado después de esta caída de este misil en zona polaca. Después Rusia, pues yo creo que se equivocó o no calculó bien su fuerza para un objetivo estratégico que no quedó claro si quería anexionarse lo que ya estaba prorruso dentro de Ucrania, si quiso doblegar al sistema que encabeza Zelensky, empujado y apadrinado por Occidente y sobre todo por Estados Unidos. En fin, el caso es que la logística, la no logística, la preparación o no del ejército ruso ha hecho que se alargue. Ya llevamos 9 meses en este conflicto, que es mucho tiempo, y yo creo que sobre todo ha cambiado el objetivo estratégico político de los rusos ante las dificultades que han encontrado, ante el apoyo de todo Occidente a Ucrania, que le ha dado mucho apoyo material y también justificaciones que le permiten fortalecer lo que es la defensa de su nación y de su libertad. Y entonces, pues ya eso ya son palabras mayores a la hora de ocupar un territorio. Luego ha habido también, desde mi punto de vista, errores tácticos. Errores tácticos en diversificar los puntos de penetración, en no contar con una logística adecuada a esa ambición inicial por parte de Rusia y al final, que es para mí el objetivo último, fracasados ciertos intentos iniciales sobre Kiev y demás, que era el hacerse con el sureste, con la zona del Donbass y consolidarse en esa zona de Ucrania, pues no cabe duda que el ejército ruso, para mí, ha ido perdiendo fuerza y colocándose en mala situación. Y vuelvo a insistir en los principios fundamentales de la guerra, por mucha fuerza con que se bombardee y se quiera machacar
como hemos estado viendo las imágenes de las televisiones, centros neurálgicos, centros urbanos, en fin, a base de misiles, a base de bombardeos, a base de artillería, al final, si no ocupas el terreno, la victoria la tienes muy complicada. Y no cabe duda que el terreno no lo ha ocupado bien en sus avances el ejército ruso. Recuerdo una imagen de mi época de alférez cadete en Toledo. En el torreón de clases de la academia había un dibujo ilustrado o comentado del antiguo coronel director, coronel Ottaviarucci, en el cual se veía de espaldas a un infante con su mosquetón a la espalda y su casco puesto, viendo cómo la artillería, la armada desde el mar y los aviones desde el aire estaban machacando un objetivo que era una elevación en el terreno, estaba lleno de explosiones, y el comentario del muchacho de infantería decía: tira, tira, que mientras que no llegue yo, dejando ahí claro que el final de un avance o de un ataque o de un conquistar, del afán de conquistar un objetivo determinado, acaba ocupándolo físicamente el ejército que va a ese objetivo. En fin, por último, y por no alargarme demasiado, en las últimas actividades bélicas de guerra prácticamente muy convencional que se están desarrollando en Gerson, en toda esa zona, como es lógico, hay un motivo que para mí es uno de los objetivos de Rusia, que era adelantar la frontera suya con Ucrania a las orillas del Dnieper, el río que era el accidente geográfico importante que señalaba la parte oriental de Ucrania y que quería ser la Rusia que fuera ocupada y de dominio suyo. Bueno, pues a ese avance, a ese cruce hacia occidente del río Dnieper, pues los rusos no avanzaron después de cruzar el río. Es decir, que después de hacer ese paso, que es una complicada actuación táctica de un río como el Dnieper, resulta que no avanzaron en exceso. ¿Qué pasó? Pues que no tenían espacio para aguantar una contraofensiva con un río de esas características a retaguardia. Yo recuerdo, por ejemplo, por no irnos más lejos, lo que ocurrió aquí en la batalla del Ebro. El bando del Frente Popular cruzó el Ebro, se quedó pegado las espaldas al río, y cuando se encontró con la contraofensiva, pues tuvo la derrota asegurada. Pues yo lo veo en ese capítulo de la zona de Gerson, donde parece que está volcando el esfuerzo principal, pues en esa situación. ¿Qué solución le veo? Pues que vuelva hacia la orilla contraria, hacia la orilla oriental del río, y en vez de tener ese obstáculo a su retaguardia, que lo tenga como una línea de defensa, donde un obstáculo natural para organizarse una defensa, y en esa defensa poder recuperar un poco el resuello que va perdiendo poco a poco el ejército ruso. En todas estas circunstancias, pues nos vamos encontrando que efectivamente aparecen drones, aparecen materiales de inteligencia, los satélites y espías, etcétera, etcétera, un apoyo de esa inteligencia multinacional a Ucrania,
y que está dificultando mucho a los rusos su labor, pero a la larga en el campo de la táctica, pues casi estamos repitiendo ya no solamente guerras cercanas, sino guerras bastante lejanas, porque la historia nos muestra batallas en que se repite esta circunstancia, como es la del Dnieper ahora, y las dos partes enfrentadas, y veremos a ver en qué acaba. Lo que sí es cierto, y con esto termino, es que le ha echado un pulso, o no sé si se lo han echado, o a sí mismo, para justificar sus necesidades inmediatas, la OTAN pues se ha encontrado con que puede ser atacada o por error o con intención en sus territorios, y yo creo que no está muy fuerte, que digamos, la organización, ¿eh? La verdad es que están viéndolas venir, usando mucho esos medios de inteligencia y demás, pero yo no lo veo con una seriedad muy grande a la hora de oponerse a esta amenaza que siempre está ahí latente. No solamente en la zona oriental de Europa, ¿eh? No nos olvidemos que va penetrando por toda la zona de África, sobre todo por la zona norte de África, y se van rearmando naciones, países, como por ejemplo Argelia, del ámbito y proximidad a los rusos, y que está además obteniendo unos beneficios económicos tremendos de esta guerra en la derivación de sus capacidades de vender energía al resto, y que esos dineros está también empleándolos en rearmarse y en hacerse un país fuerte, teniendo en cuenta lo que tenemos enfrente, Marruecos, pro-occidental, etcétera, etcétera, y que todo eso está a 2 pasos de nosotros, pues creo que es de importancia tenerlo en cuenta y que los estrategas nacionales lo tengan presente a la hora de sus estudios. Hemos tenido la reunión de la OTAN últimamente, después de aquella tan fastuosa y que dio tanta visibilidad el gobierno. En esta yo no he visto esa visibilidad, y la única conclusión que he oído de la reunión es que hay que aumentar el gasto en defensa y que el 2% es poco, que hay que ir pensando en elevar, lo cual pues no es para tranquilizar a nadie, no es para tranquilizar a nadie, y veremos a ver. Y ahí hay una serie de problemas que son los acuerdos y las decisiones de estas organizaciones multinacionales, que requieren una unanimidad que es difícil de conseguir en muchas ocasiones, sobre todo en los casos serios. Y entonces pues veremos a ver si dentro de los miembros de la OTAN pues son capaces de llegar a acuerdos unánimes a la hora de tomar decisiones importantes. Yo, de luego, no han trascendido mucho en esta última reunión que hemos tenido en Madrid, donde, por supuesto, han participado casi 400 representantes de todas las naciones, y resulta que, bueno, ha pasado un poco como el rayo del sol por el cristal, al menos para la opinión pública. Y no quiero alargarme, doy paso al que quiera hacer algún comentario sobre mis palabras. Muchísimas gracias, mi teniente general, por este análisis tan en detalle. ¿Quieren realizar algún comentario al respecto? Los participantes, el general Fontela, adelante, mi general, por favor. Bueno, pues es evidente que Rusia, sus capacidades ofensivas son limitadas, ¿no? Y parece ser que está pasando a la defensiva, lo cual siempre la defensiva sabemos que es mucho más fácil que la ofensiva. Y por tanto iríamos a una guerra de desgaste. Esa guerra de desgaste
Rusia tiene sus potenciales, que todos conocemos y que ha demostrado muchas veces a lo largo de la historia que es capaz de recuperarse, y Ucrania, siendo mucho más pequeña y con muchas posibilidades, tiene el apoyo de la OTAN, de los países, muchos países occidentales, en armamento, financiero e inteligencia. Pero el que está sufriendo el desgaste es el pueblo ucraniano, ¿eh? No solamente en bajas, sino moralmente, ¿no? Una guerra larga al final socava la moral de la población civil. Y de una guerra no se puede ser eternamente, ¿no? No puede durar eternamente. Todas tienen unos plazos de 3 o 4 años actualmente como máximo, como pasó en Yugoslavia, ¿no? Entonces, en esta guerra de desgaste, a ver quién aguanta más, ¿no? Ese es el problema. Y aquí pues donde podemos incardinar el tema de los misiles en Polonia. Ucrania ya está cada vez más agotada, cada vez más apurada, y que a lo mejor ha querido implicar más a la OTAN, ¿eh? Para que la ayude. Esa implicación supone un ataque de falsa bandera. Y la prueba es que se ha echado mucha tierra sobre los misiles en Polonia porque no se ha investigado mucho, ¿no? Porque puede ser un error, pues también un proyectil que haya caído después de ser tocado por el enemigo y tenga una trayectoria errática, pero ese silencio, que si hubiese sido ruso, hubiese sido clamoroso, ese silencio hace sospechar que ha sido un ataque de falsa bandera para intentar implicar más a la OTAN en el conflicto de Ucrania, que cada vez está sufriendo más las consecuencias de una guerra larga. Nada más. Mi coronel, don Fernando, ¿algún comentario adicional? No. Pues bueno, yo en este tema sobre los misiles ucranianos, pues siempre está el tema que las fronteras son líneas sobre el mapa y en la guerra, pues muchas veces pues hay acciones en las cuales esas líneas se pasan. Por ejemplo, recordando la Segunda Guerra Mundial, antes no pasaba con misiles, pero pasaba con aviones. Y aviones que o bien por avería o por necesidad o por escapar invadían territorios neutrales, pues a Suiza llegaron muchos y a España llegaron unos cuantos, también de ambos bandos, que llegaron a territorio español, bien por error o buscando refugio. O sea, digamos, es algo que suele pasar en las guerras. Ahí queda dicho eso. Ahí me gustaría simplemente señalar, antes de ceder la palabra con el Collins, la realidad del desgaste del polo ruso ahora que está entrando el invierno, que es horrible. Ahora mismo el Producto Interior Bruto se ha reducido un 50%, no tienen gas, no tienen, digamos, prácticamente electricidad. Entonces, bueno, ahora parece que Zelensky ha llegado a su pueblo, a un callejón sin salida, y bueno, su situación es cuanto más desesperada, pues más preocupante también para el resto del mundo, ¿no? Porque puede dar lugar a más ataques de falsa bandera. Se hablaba el otro día del bombardeo de la central nuclear más grande de Europa por parte de las fuerzas ucranianas, que creo que queda confirmado ese ataque, lo cual es otro contrasentido y es una especie de mover el avispero para generar mayor tensión. Y bueno, simplemente eso, ¿no? Que realmente Zelensky también está llevando a su pueblo a un callejón sin salida, una destrucción, digamos, del tejido social y bueno, ojalá que se impongan las negociaciones, porque yo creo que hay voluntades y sobre todo el interés del mundo en parar esta sangría económica, esta inflación, este incremento del Euribor, la Unión Europea. Esto a todos nos está perjudicando en mayor o menor medida. Bueno, dicho lo cual, cedo rápidamente la palabra con el Collins para que nos explique las últimas investigaciones sobre lo que es la voladura del Nord Stream 2. Y mi coronel, no se preocupe porque si nos quedamos ya cortos para la segunda parte, usted continuaría en la segunda parte. O sea, no hay por qué forzar la máquina. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, pues las autoridades suecas han certificado que los gasoductos Nord Stream sufrieron un atentado el pasado día 26 de septiembre. Atentado que rompió algún tramo de cada uno de ellos, interrumpiendo el bombeo de gas desde Rusia hacia Alemania
y produciéndose la liberación de notables cantidades de gas metano a la atmósfera. Parece ser que el gas metano pues, es el causante, junto con el dióxido de carbono, del efecto invernadero. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 conectan directamente, cruzando el mar Báltico, las ciudades rusas de Vybor y Ust-Luga con Alemania. Tienen una longitud de 1.224 kilómetros. Ambos tienen una capacidad de transportar 110.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Toda la Unión Europea consume alrededor de 397.000 millones de metros cúbicos de gas, lo cual quiere decir que solo estos dos gasoductos bombean más de la cuarta parte de todo el gas que consume Europa. El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado en el que consideraba el accidente un atentado y culpaba a unidades especiales de la Armada Británica de haberlo realizado. Lo culpaba de una forma así muy retorcida, pero en definitiva les culpaba a los ingleses, concretamente a unidades especiales de la Armada. La posterior investigación del gobierno sueco, pues ya que el escape de gases ocurrió en su zona económica, cerca de la isla de Bornholm, estima que fue un atentado. La noticia de Europa Press dice en uno de sus párrafos: el Servicio de Seguridad de Suecia ha indicado en un comunicado publicado en su página web que las investigaciones han sido completadas y ha agregado que en las mismas han participado elementos de la Guardia Costera, las Fuerzas Armadas y la Policía sueca, en lo que ha descrito como una colaboración que ha funcionado muy bien. Tras la investigación, el Servicio de Seguridad puede decir que hubo explosiones en Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en la zona económica sueca que causaron daños a los gasoductos. Ha manifestado, antes de subrayar, que durante las pesquisas se han llevado a cabo incautaciones sin dar más detalles. Supongo que las incautaciones serán de las pruebas que abonan estas conclusiones. ¿A quién beneficia este sabotaje? Pues yo no lo sé, pero sí sé que perjudica a Europa, porque al no recibir gas ruso, el más abundante y barato, encarece notablemente el gas procedente de otras fuentes. Y por tanto, los procesos industriales y agrícolas pues se encarecen, perdiendo competitividad. Y algunos haciéndose inviables, algunas empresas. Bueno, ¿cuáles son las otras fuentes de las que procede el gas utilizado en Europa? Pues del Mar del Norte, que pertenecen a Noruega y Gran Bretaña. Del Oriente Medio, de Asia Central a través de Turquía, de Argelia a través de dos gasoductos que cruzan el Mediterráneo hasta España, y de los Estados Unidos, gas licuado transportado en barcos ad hoc. Estados Unidos es un gran productor de gas y de petróleo, que preservaba como recurso estratégico, prefería comprarlo fuera, pero recientemente ha conseguido poseer un gran excedente debido al empleo de la nueva técnica del fracking, o mejor dicho en español, fracturación hidráulica. Esta técnica se inventó para extraer petróleo de bolsas contenidas en masas rocosas y consiste en inyectar agua mezclada con arena y productos químicos por un pozo vertical que después se tuerce en horizontal para golpear la roca que contiene el petróleo y agrietarla, para que éste fluya hacia el agua que posteriormente se extrae mezclada con el petróleo y se separan con el procedimiento industrial adecuado. Lo mismo ocurre con el gas, lo mismo se puede hacer con el gas. Tiene el problema de que produce seísmos de muy pequeña intensidad normalmente, pero que en ocasiones llegan a ser notados por la población que reside en la zona. También puede contaminar los acuíferos subterráneos, en fin, otro tipo de perjuicios para la naturaleza, con lo cual en España está
prohibida por el gobierno. La utilización de esta técnica la ha prohibido el gobierno. En Estados Unidos, claro, como es tan grande y tiene zonas muy poco pobladas, pues creo que se ha limitado la fracturación hidráulica a esas comarcas un poco despobladas y lejanas. Otro problema que tiene el petróleo es que se puede acabar. Es un recurso limitado. Cuando empezaron las extracciones de petróleo a mediados del siglo XIX, pues los inmensos campos petrolíferos vírgenes, nunca antes explotados, pues aportaban 50 barriles por cada barril usado en la extracción, el transporte y el refino. O sea que por un barril, el coste de extracción, pues se extraían 50. Hubert es un geógrafo, más geofísico, que creó un modelo matemático que predice el nivel de extracción del petróleo a lo largo del tiempo. Según su teoría, la extracción de un pozo cualquiera pues sigue una curva con un máximo que es el cenit de producción en su centro. Llegados a ese punto, cada barril de petróleo se hace progresivamente más caro de extraer hasta que la producción deja de ser rentable al necesitarse gastar más cantidad de crudo que la que se obtiene. Es decir, cuando se necesita consumir el equivalente a un barril de petróleo o más para obtener un barril de crudo del subsuelo. Lo cual quiere decir que todo esto, pues claro, quiere decir que el petróleo tiende a ser un recurso escaso y muy caro, por tanto estratégico. Puede tener que producirse un regreso al carbón para generar la energía que necesitamos. Con este panorama es incomprensible la actitud de Vladimir Putin de que teniendo un recurso clave y estando próximo a la zona más rica e industrializada del mundo y consecuentemente un gran negocio que le podría servir para desarrollar su país y sacar a su pueblo de la pobreza en que se halla, pues tiene el mismo Producto Interior Bruto que Italia, un poco superior al de España, pero 150 millones de habitantes. Por tanto, su Producto Interior Bruto per cápita pues es de pobreza, claramente. Bueno, pues se organiza una guerra anacrónica con medios y procedimientos de combate anticuados para recuperar un territorio que perdió la Unión Soviética, que había pertenecido a la Unión Soviética y a la Rusia zarista, pero que al perder la Guerra Fría, pues se desgajó como otras antiguas partes del imperio. Bastante antes de empezar esta malhadada guerra, ya a los Estados Unidos le caía mal ese gasoducto. Sobre todo el Nord Stream 2. Y presionaron a Alemania para que pusiese unos requisitos al gasoducto que ralentizaron mucho su puesta en funcionamiento. Y no solo eso, sino que el presidente Biden, en unas declaraciones muy desafortunadas, dijo que no se seguiría adelante con el proyecto si se produjera una invasión rusa. Si Rusia invade, es decir, que tanques o tropas cruzan la frontera de Ucrania nuevamente, entonces ya no habrá un Nord Stream 2. Pondremos fin a esto, dijo textualmente el presidente, ante las preguntas de los periodistas. Se negó a decir Biden cómo su nación detendría el Nord Stream 2 sin la conformidad de Alemania. Contestó sin más: les prometo que podremos hacerlo, dejando a todos perplejos. Ya en la segunda parte del programa comentaré todo este conflicto, cómo le viene a España, cómo le está tocando a España, cómo le está afectando a España. Interesantísimo, como la primera intervención del teniente general. Les emplazamos, queridos oyentes, a que sigan con nosotros para entrar en esta cuestión de cómo afecta ese conflicto a España. Les emplazamos a que sigan con nosotros. Pasamos ahora mismo a la segunda parte.